La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Desprendámoslo, hola. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Hermanos, buenos días a quienes no pude saludar de cerca. Me alegra mucho verlos y verlas también. Qué especial que el Señor nos dé el privilegio de reunirnos una vez más. Es muy especial reunirnos una vez más, aunque sería mucho más especial que Él hubiera venido ayer y entonces hoy estaríamos celebrando algo distinto, ¿no? Sin embargo, es hermoso. Mientras tanto, mientras aguardamos a nuestro Señor de manera muy diligente, de manera cuidadosa de nuestra fe, estamos acá, animándonos, desafiándonos, estimulándonos a las buenas obras, a perseverar en la fe en nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos en comunidad, juntos. Y juntos hemos venido estudiando esta serie, hermanos, que llamamos La belleza de la fe en las obras se ve. Y cuánto anhelamos, y digo anhelamos es porque debe decirse en plural, anhelamos que esta serie que hemos venido estudiando de la Carta de Santiago no esté profundizando un espíritu religioso entre nosotros, que no nos esté haciendo pensar cada día con más especialidad que nosotros necesitamos ser cierto tipo de persona para poder tener la confianza y la seguridad de que Jesucristo nos ha perdonado. Esta serie ha tenido la intención de demostrar cómo es que la fe en alguien tan hermoso como es Jesús, confiar en alguien tan competente como Él, tan bello como Él, tan sabio como Él, tan compasivo, confiar, entregar nuestra confianza a alguien como Él produce efectos extraordinarios en nuestra vida. Por eso se llama la belleza de la fe en Jesucristo, de nuestra fe en Jesús, en las obras se ve. Antes que cualquier cosa, antes que las obras que se van a ver luzcan, debe existir fe, confianza en alguien que nosotros hemos acabado de adorar y de exaltar aquí, que es nuestro Dios y nuestro Redentor. Espero, hermanos, que eso es lo que esté pasando en nuestros corazones, por la gracia del Señor. Que nos estemos estimulando a prácticas diferentes, a expresar nuestra confianza en Jesucristo de manera distinta, a arrepentirnos de lo que hemos venido haciendo quizá, pero que no olvidemos el objetivo principal de nosotros como pueblo, y es confiamos en nuestro Salvador, confiamos en nuestro Redentor, en lo que Él hace y sigue haciendo por su pueblo. Habiendo dicho eso, hoy entonces nos adentramos a un nuevo texto, un nuevo pasaje, hermanos, ya en el capítulo 4, ya vamos próximos a terminar esta serie de la belleza de la fe en las obras se ve, y hoy vamos a abrir esta carta en el capítulo 4, sí, Santiago capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 12, dos versículos. Será motivo de nuestra reflexión en este momento. Santiago capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Nuevamente nos dice este siervo del Señor Jesucristo: hermanos, no hablen mal los unos de los otros.
El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Vamos entonces a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Y vamos a pedir la misericordia, el poder de Dios entre nosotros esta mañana, porque lo necesitamos con urgencia. Y antes de orar, quiero mencionarles las ideas que voy a compartir, casi para que tengas el texto y tengas algunas de estas ideas ahí en tu mente. Pero vamos inicialmente a decir, hermanos, lo que Santiago inicia diciendo: no hables mal de tu hermano. No hables mal de tu hermano porque es bastante hipócrita. No hables mal de tu hermano porque es bastante hipócrita. Finalmente terminará diciéndonos Santiago: ¿eres tú como Dios, el juez? Bueno, entonces ahí cada uno delante del Señor, delante de nuestro pastor que tanto necesitamos, que convierta este momento que pudiera ser ordinario y pudiera ser simplemente natural, en algo extraordinario y sobrenatural. Padre, nosotros estamos aquí para aprender lo que nos dices en tu palabra. Padre, pero no solamente queremos escuchar tu palabra, aprender de ella. Te queremos a ti. Te queremos a ti, Señor, presente entre nosotros. Queremos, Señor, que cualquier forma de exhortación en la que este texto se convierta termine bien para mis hermanas y mis hermanos. Tú puedes hacer eso. Padre, que nos saques de una forma religiosa de vivir la vida nueva a la que nos llamaste. Tú puedes hacer eso por nosotros. Padre, algo que parece, como ya Santiago nos lo había dicho, indomable como es la lengua. Tú estés hoy con nosotros, porque tú puedes hacer todas las cosas. Cuando tú estás entre nosotros, cosas maravillosas ocurren. Y eso es lo que queremos, Señor. Qué privilegio estar delante de ti. Sentados todos a tus pies para escucharte, hablarnos y para ver cómo nos cambias el corazón. Que así pueda ser. Que así pueda ser, Señor, para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, entonces como les anuncié, vamos a reflexionar alrededor de 3 ideitas que son muy sencillas. Yo creo que sí brotan del pasaje que acabamos de leer, de esos 2 versículos de Santiago. Y espero pues que por la gracia del Señor podamos entender y aprender muchísimo. En primer lugar, Santiago va a partir con la siguiente frase: no hables mal de tu hermano, no hablen los unos de los otros. Es lo que dice el versículo 11, la parte primerita. Vamos a llamar esa la parte A. Y este es un llamado de atención fuerte, fuerte, que Santiago hace a la iglesia. ¿Estamos necesitados de que se nos llame la atención en este sentido? Quizá, ok. No solamente entre nosotros, en general, sobre todas las cosas. Hablar mal, como está ahí, se traduce de una palabra, hermanas y hermanos, que podría usarse para hablar de difamación o para hablar también de levantar falso testimonio, de condena de la otra persona o también de dura crítica. Oiga pues ahí, de dura crítica. Y aquí Santiago va a atender a uno de los grandes problemas que puede experimentar cualquier grupo humano, desde un grupo de 2, que ¿cuál vendría siendo? Digamos, el matrimonio. Un grupo de 2, hasta una nación entera y pasando por una iglesia como la nuestra. ¿Cuál es el problema? El carácter malintencionado de las palabras que usamos para hablar de los demás. Este mal, hermanos, estuvo presente entre los hermanos a quienes escribe Santiago. Muy probablemente estuvo allí. Este mal también podría estar presente en el redil Laureles. También podría estar presente en casa, en tu casa. Podría estar presente en el lugar donde estás habitualmente. Entonces, ¿cómo entendemos mejor esto que Santiago nos está pidiendo, demandando aquí, nos está ordenando? ¿Cómo entendemos esto mejor? Bueno, parece, hermanos, que este texto bíblico no solo hace referencia a hablar chismes o mentiras de los demás. Eso es una cosa seria y delicada, ¿no? ¿Cierto? Hablar chismes de los demás es hablar mal del hermano y además es una absoluta tristeza. Eso no lo debemos hacer, ninguno de nosotros. Claro que no. Hermanos, parece que también este texto se puede extender hasta un tipo de comentario que hacemos de alguien que verdaderamente sí ha hecho algo. Pero nuestro comentario se ha convertido en una habladuría maligna sobre él, sobre el que ha hecho lo malo, que nosotros nos hemos enterado. En ocasiones, ¿cierto?, que nosotros pensamos que hablar del otro no está mal mientras sea verdad. Desde que sea verdad se puede hablar alguito de esa persona, pero nosotros necesitamos tener más cuidado. No es así. Atravesar la barrera de un modo apropiado de hablar de otra persona, hasta uno en el que se incorpora el mal en nuestra boca, en nuestras palabras, resulta muy fácil movernos de un lugar a otro. Es bastante rápido que se hace. Entonces les voy a invitar, hermanos, a pensar a continuación por qué razones o cuál es el espíritu que nos motiva a añadir maldad a lo que decimos de otra persona. Oiga pues, ¿cuál es el espíritu que nos motiva a hablar mal de otra persona como se nos está prohibiendo hacerlo? Yo voy a hacer mención en este momento de las ideas que comparte el doctor Martyn Lloyd-Jones. Ese es un predicador muy especial que ya falleció hace años atrás, y él dice estas ideas acerca de justamente el espíritu que motiva a hablar mal del hermano, a juzgarlo de manera inapropiada. Primero, ¿cuál es el espíritu que nos motiva a hacer estas cosas? Primero, dice el doctor Martyn Lloyd-Jones,
un espíritu orgulloso de su propia rectitud. Bueno, entonces nos vamos examinando, ¿cierto? Poco a poco. Nos vamos empezando la autocrítica. Un espíritu orgulloso de la propia rectitud, que obviamente está lleno de esa sensación de superioridad moral y de autojustificación. Ese, hermanos, es el espíritu que tiende a ser mordaz con los actos o las palabras de los demás. Ese es el primero, la primera característica de ese espíritu que nos mueve a hacer esas cosas, ¿de acuerdo? Segundo, es un espíritu hipercrítico. Ese espíritu está habituado a la condena o a lo que es criticable, con la esperanza de encontrar fallas. Y eso es muy, muy triste, pero es verdad. Con la intención de buscar que realmente sí se ha cometido algo. Este espíritu hipercrítico tiende a fijar la atención en asuntos secundarios para convertirlos en asuntos de vital importancia. Cuidado con eso. Tercero, dice nuestro hermano Martin Lloyd-Jones, un espíritu que anuncia su juicio sin conocer todos los hechos. Y qué bueno fuera que nosotros aceptáramos, que nosotros reconociéramos que sí es verdad, nosotros tenemos muchas limitaciones para entender todo el contexto y todas las cosas que rodean unas palabras o una decisión o una acción que alguien realizó. Hermanos, y en este mundo en el que se nos manipula tanto con la información, se nos sesga tanto con lo que se nos dice, hermanos, nosotros debemos tener cierta mesura, por favor. Ese espíritu que anuncia su juicio sin conocer todos los hechos también nos motiva a hacer lo que Santiago dice: no hagas eso. Además, un espíritu que no da lugar a los atenuantes. No hay lugar a las consideraciones, no hay lugar a las explicaciones. No, es esto. Esa persona es esto y no tienes que tratar de explicarme nada, yo sé cómo es. Bien, finalmente dice, un espíritu que hace juicios definitivos acerca de la persona misma y no de sus actos o de sus palabras. Y eso sí que es, cuidado, delicado. El espíritu que hace juicios definitivos acerca de la persona misma y no de sus actos o de sus palabras. Bueno, es una ilustración bíblica muy bella. Ustedes recuerdan cuando Jesús manda a sus discípulos a que preparen el camino porque Él va a ir a visitar Samaria y pues llega allá, creo que es Jacobo y Juan los que llegan allá a Samaria. Ellos no están muy interesados en recibirlo en esa ocasión a Jesús. ¿Y qué es lo que dicen estos hermanitos? ¿Qué dicen? ¿Recuerdan? No. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga lluvia del cielo para que los bendiga con este calor? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? A ellos. Y Jesús le responde: muchachos, ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no saben el espíritu que tienen. ¿Acaso no saben que el Hijo del Hombre vino a salvar las almas de los hombres y no a perderlas? Entonces, Santiago, Jacobo, Juan podrían de alguna manera sentir justificación para querer enviar fuego del cielo, pero no, hermanos, no hemos de ser así. Bueno, según esto que acabamos de decir, nosotros nunca deberíamos hacer una evaluación de lo que hacen los demás. Esa es una importante pregunta, ¿sí? Y sobre todo aquí en esta iglesia, en el Redil Laureles, nosotros como iglesia y entre sus miembros practicamos la disciplina de la iglesia. Esa
esta pregunta es muy importante hacérnosla. Entonces, nosotros nunca debemos hacer una evaluación de lo que hacen los demás. Nunca deberíamos hacer un juicio de otro cristiano. ¿Cómo tratamos de tener un equilibrio ahí? Santiago no está diciendo que nosotros nunca debemos hacer algo de ese tipo, no. Nosotros podemos ver, solamente pensando en el Nuevo Testamento, varios pasajes que nos invitan a considerar que el juicio es una actividad que se espera de la iglesia. Claro, es un juicio juicioso, es un juicio justo, es un juicio compasivo, es un juicio de amor, de alguna manera. ¿De acuerdo? Miren los pasajes que nos invitan a tener cuidado de lo que hacen los demás y hacer ese juicio sobre los demás. Mateo 18, ese famosísimo texto, cuando Jesús está hablando del cristiano que ha pecado y que después de un proceso de ánimo y de exhortación al arrepentimiento entre varios hermanos, después de un tiempo, después de conservar cierta condición, digamos, de protección de lo que el hermano ha hecho sin hacerlo público y sin hacer de eso un escándalo, en todo ese proceso saludable, si el hermano insiste en no arrepentirse y continuar en su pecado, Jesús dice que debe ser juzgado como una persona no cristiana. Eso es hacer un juicio. Bien, ¿cierto? Recuerdan Gálatas capítulo 1, esas palabras tan fuertes del apóstol Pablo, cuando él dice que es anatema la persona que está enseñando o proclamando un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Jesucristo. Él hace un juicio sobre esa persona. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, ustedes recuerdan. Juan nos manda a probar, a hacer evaluación o juicio de la autenticidad de quienes dicen ser maestros. ¿Por qué? Porque va a haber muchos que son falsos maestros. Hay que hacer ese juicio. Santiago en toda esta carta de alguna manera nos ha llamado a la evaluación y al examen que él ya ha hecho de la iglesia. Y algunos dicen que hoy no, ese Santiago es muy duro. Es más, en los rebaños, en las casas, varias de las ideas que he escuchado es que hoy no, esta carta es muy difícil, ¿cierto? Siento como que tal vez Santiago está como todo gruñón y tratando de estar exhortándonos. No, hermanos, Santiago inclusive hace 8 días nos hizo pensar en la posibilidad de que sí somos adúlteros. Eso es fuerte. Eso es una frase fuerte, hermanos, pero ¿cómo negar que Santiago en todo este tiempo ha mostrado su profundo amor por aquellos a quienes él escribe esta carta? Él nos ama. Él ama la iglesia del Señor Jesucristo y la quiere cuidar y la quiere proteger. Habiendo entonces, hermanos, dejado claro esto, nosotros sí somos llamados a vivir y a practicar un juicio que debe ser muy sano, muy saludable, muy humilde de alguna manera, entendiendo que sí debemos hacer eso, hermanos. Lo que quiero insistir en este primer punto es: a nosotros los cristianos se nos manda vivir como discípulos que, hermanos, no permiten que la maldad infecte lo que decimos acerca de otra persona. Que nosotros, hermanos, aquí en el Redil Laureles no queramos ver gris, lo gris que vemos en la vida del otro, verlo como negro azabache, muy profundo, muy oscuro. No, hermanos, que la dura crítica, que la crítica punzante, áspera, hermanos, sea cambiada por una manera de hablar moderada, sabia y justa sobre cualquier persona aquí en la iglesia y sobre nuestro prójimo afuera de la iglesia. Esa es la intención. Bien, entonces, primero, no hables mal de tu hermano. En segundo lugar, no debemos hacerlo porque es bastante hipócrita.
Y mira, por favor, versículo 11b, sí, B del versículo. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino ¿qué? Juez de ella. Así es, gracias. Muy bien. Hermanos, si nosotros hemos entendido bien lo que el Señor no quiere que practiquemos, si ha quedado claro lo que dijimos en el primer punto, hermanos, entonces vamos a entender mejor el argumento que da Santiago para reducir al absurdo esta maldad de la condena y de la dura crítica. Eso es lo que Santiago pasa a hacer a continuación. Por favor, ojalá tengas abierto ese versiculito que es un poquito enredadito, un poquito complicadito. Tú notas ahí en ese versículo que hablar mal y juzgar suceden al mismo tiempo. No son dos acciones diferentes. Eso no es lo que se pretende. Hablar mal y ¿qué? Juzgar. Así es. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hablar de los demás siempre que lo hacemos. Y escúchenme, si ya estabas distraído, vuelve a conectarte acá, por favor. Muy importante que escuches esto, hermanos. Significa que hablar de los demás siempre que lo hacemos, no tiene que ser hablar mal o no tiene que ser hablar bien. Siempre que hablamos de los demás, hermanos, nosotros nos metemos en el mundo de la jurisprudencia, del derecho, de la ley, siempre que lo hacemos. Y nosotros pensábamos que simplemente estábamos hablando, no. Uno simplemente está hablando del otro y ya, pero no es así, hermanos. Además de eso, también en el mismo versículo notamos que hay una estrecha relación entre el hermano y la ley. ¿Sí lo pueden ver? Pareciera como un paralelismo. Miren, juzgar al hermano es juzgar al mismo tiempo la ley. Hablar mal del hermano es al mismo tiempo ¿qué? Exactamente, hablar mal de la ley y constituirse en juez de la ley. Bueno, ¿de qué ley está hablando Santiago en este pasaje? Muy bien, excelente. Él en el capítulo 2, recuerdan un pasaje que el pastor Parmenio ya había compartido hace varias semanas atrás. Capítulo 2, ya Santiago nos mencionó la ley real. ¿Recuerdan? ¿Qué es la ley? La ley real es la ley de la libertad. Hermanos, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces escuchen pues, ese medio enredito ahí, esa media operacioncita. Si hablar mal del hermano es hablar mal de la ley, es porque hablar mal del hermano es hablar mal de amarlo como a mí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es como si cada vez que yo usara el martillo en mi juicio sobre alguien, estuviera diciendo que amar al prójimo no es un buen mandamiento. Eso no es un mandamiento realmente como tan bien pensado. Es más, tal vez nosotros ni siquiera deberíamos tener adhesión a ese mandamiento de amar a nuestro prójimo. Cuando hablas mal de tu hermano, hablas mal de la ley. Así es. ¿Saben, hermanos, cuál es el absurdo y la hipocresía de hacer algo así? ¿Saben cuál es? Que la justicia que yo digo está representando al condenar a otro es la misma justicia que estoy quebrantando y que me dice que ¿qué? Que lo debo amar. ¿Sí notan la hipocresía o no? ¿No les parece? Les voy a poner un ejemplo. Estos días estaba hablando con mis papás acerca de un caso que seguramente ustedes escucharon en las noticias o vieron, de esas cosas tristes que pasan en este mundo quebrantado y caído. Un caso de abuso sexual. Y posiblemente te pasó a ti si te diste cuenta de esa noticia. Viste la noticia y nosotros, hermanos, nos llenamos de indignación por el mal que se ha traído sobre esa persona indefensa. Y en un sentido eso es legítimo. Así es como deberíamos reaccionar frente a la injusticia y frente a la maldad.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, así es como debemos hacerlo, hermanos. Pero nosotros, seguidamente, mientras todavía estamos observando las noticias, nos damos licencia para despedazar al abusador. Si no con nuestras manos, con nuestras palabras y con el deseo. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es hacer eso, hermanos? Hacer mal sobre el prójimo. Eso es hacer mal sobre el prójimo. Lo mismo que supuestamente anteriormente nos llenó de indignación, ahora me mueve a mí a hacer lo mismo. El mordaz con quien transgrede la ley del amor, ha roto la ley del amor al abusar de alguien, rompe la ley del amor al condenarlo y juzgarlo severamente. ¿Qué significa eso? Que es bastante hipócrita. ¿Recuerdan la forma en la que Jesús lo expresa? ¿Qué hipocresía es decir, ay hermano, sabe que usted no es capaz de salir a caminar a la calle porque usted tiene una mota en su ojo? Yo se la logro ver desde acá, el ojo suyo tiene como un sucio ahí, hermano. Y Jesús dice, ay hermano, ¿usted por qué es así? ¿Usted cómo le ocurre decirle a alguien que tiene una mota si usted no ve nada? Y usted no ve nada, ¿por qué? Porque usted tiene una semejante viga que ya le ha impedido ver que el otro tiene la mota. No seas hipócrita, ¿cierto? No seamos pues así, hermanos. Bueno, ahí nos deja Santiago. Pero además de eso, de tratar de persuadirnos para no hablar mal de los demás, para ser más cuidadosos, hermanos. Haciéndolo de esta forma también nos va a decir algo que la verdad es como un poquito más difícil, me parece a mí. Y lo va a hacer en forma de pregunta. Y ahí, Checho, por favor, nos compartes esa tercera pregunta. Y cada uno obviamente debe responderla. ¿Eres tú como Dios, el juez? Miremos por favor el versículo 12, sí. Alguien que lo lea. Una hermana que lo lea, por favor. Ya veo que son versiones distintas, ¿cierto? Una empezó por una, bueno, no importa. Cualquiera de las dos, adelante. Gracias, Verónica. Gracias. Hermanos, ¿eres tú como Dios, el juez? Cuando nosotros añadimos maldad, cuando nosotros añadimos juicio a lo que decimos de las personas, nosotros estamos suponiendo el lugar, nosotros estamos suponiendo el rol, nosotros estamos suponiendo la facultad para ser juez. Hermanas y hermanos, no importa si tú crees que esa no ha sido tu pretensión. No, cuando yo he criticado a los demás y le he dicho eso, no, yo no he pretendido ocupar ese lugar, ni ese rol, ni decir que tengo esa facultad. Hermanas, hermanos, no importa lo que tú pienses, no importa lo que digamos. El Señor afirma que de hecho así es como lo hacemos. Si creemos que tenemos esa facultad, esa competencia, ese don. Y hermanos, hermanas, eso no nos queda bien a nosotros. Esa talla no nos queda bien a nosotros. No. Solo hay un legislador y juez.
Dice el siervo de nuestro Señor Jesucristo, Santiago. Hermanos, entonces, ¿a qué nos invita a pensar Santiago? Lo siguiente: Dios es la autoridad total para crear y para establecer la ley moral que rige el mundo. Es a partir de su justicia y de su sabiduría que ha hecho distinción entre el bien y el mal. Nadie ha compartido ese lugar de legislador total con él. Ninguna persona, hermanos. Esa autoridad es solo suya. Bien. Además de crear la ley, como lo acabamos de decir, de crear la ley, también es solo Dios quien administra justicia, quien decide o resuelve sobre la vida del hombre según esa ley que Él mismo ha hecho. Nadie ha compartido ese lugar de juez total con Él. Esa autoridad es solo suya. Bien. Qué bien. Este legislador y juez, que tiene la máxima autoridad para crear la ley y para juzgar según la ley, también es quien tiene el máximo poder para ejecutar la sentencia que él ha decidido. Él es el que puede, ¿qué dice Santiago? La palabra que dice ahí en el texto. Gracias. Él es el que puede salvar o Él es el que puede destruir. Solo es Él quien salva o quien destruye, quien perdona o quien condena. El Señor. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? ¿No les parece? Imagínate donde tú tuvieras un cónyuge que fuera bien mordaz contigo. Tal vez no es cristiano o tal vez tristemente es cristiano. Pero imaginemos lo mejor, imaginemos que no es cristiano. Y tienes un cónyuge que es mordaz y que todo el tiempo te está censurando y todo el tiempo te está haciendo saber que te falta el centavo para el peso y todo el tiempo te está demostrando eso. Imagínate donde tú no fueras consciente de esto que Santiago está diciendo. Solamente hay un legislador y juez quien tiene el poder para condenar o para salvar. Imagínate donde yo no tuviera esa conciencia, donde tú no tuvieras la conciencia de que cuando Él dice tú eres inocente, Él ha dicho una verdad total, definitiva, completa. Tú eres inocente. No importa si tienes un cónyuge que te está diciendo todo el tiempo que eres lo peor de este mundo. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos la conciencia de que Dios es el único legislador y juez, el que tiene ese poder, el que tiene esa autoridad? Miren, hermanos, pensemos en el caso colombiano un segundito. Aquí en nuestro país son muchas las personas involucradas para procurar cierta justicia entre nosotros. Son muchos los involucrados, ¿no les parece? Muchísimos, hermanos. Existe el Congreso donde se hacen las leyes, se crean las leyes, existen las cortes, existen los jueces encargados de administrar la justicia según esas leyes que se han creado. Existe no sé quién sería el encargado de ejecutar la sentencia que decida el juez. Bueno, hermanos, ¿por qué es así? Porque nosotros creemos que una sola persona no debe tener esa autoridad, una sola persona no debe tener ese poder. Por eso es que la justicia se administra entre muchas personas, hermanos. Por eso en el caso colombiano nosotros decimos preferir la democracia a preferir la dictadura. Pero con Dios no es así. Con Él no es así. Él es el juez justo y compasivo. En Él confluyen todos los diversos aspectos de la ley. Todos ellos. En Él solamente. Y eso es maravilloso. Y eso nos debe hacer pensar. ¿Eres tú como Dios, el juez? Concluye Santiago. Nos hace esa pregunta. ¿Eres tú como Dios, el juez? ¿Cierto que ninguno responde aquí, sí, yo soy como Él? No, espero que no, hermanos.
Si no, díganme, a ver, hacemos una liberación aquí. Hermanos, la respuesta es obvia, ¿cierto? Ninguno de nosotros es como Él, como nuestro Señor. A nosotros no nos queda bien ese lugar de jueces. Esos jueces, hermanos, en los que nos convertimos de manera tan injusta, tan hipócrita, tan inapropiada. La pregunta que hace Santiago sonaría también de esta manera: ¿quién se cree que es? Hermano, tú que juzgas, ¿quién se cree que es? ¿Ah? Ustedes saben, ¿recuerdan el personaje no ficticio, real, y que afecta a esta creación, afecta a este mundo? El personaje al que se le da el papel de implacable, de acusador, de en un sentido tirano. ¿A quién se le da ese papel? Muy bien, hermanos. Raro, esto es interesante, ¿no? Porque miren, esta persona que hace esto, cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos pretendiendo ocupar el lugar de Dios, pero haciendo eso nos hemos convertido y nos hemos hecho imitadores más bien del diablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que confesarles, así como Santiago lo dice cuando está hablando de la lengua, es que todos pecamos mucho, ¿cierto? Cuando hablamos eso, en el capítulo 3, es que todos pecamos mucho. Increíble que rodillas de camello se incluya ahí, Santiago. Pero así es, lo hacemos mucho. Pero es que resulta, hermanos, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en alguien maravilloso. Nosotros estamos creciendo en la fe, en depositar nuestra esperanza en Jesucristo nuestro Salvador, y eso va a producir cosas extraordinarias y hermosas. Y saben que, hermanos, nosotros hablamos tanto y juzgamos tanto y criticamos tanto y señalamos tanto, y hermanos, nosotros nos sentimos a veces con tanto derecho para hacerlo, especialmente cuando la persona ha hecho algo que realmente es ¿cierto? Y feo, posiblemente le hizo daño al país, le hizo daño a la ciudad, le hizo daño a mi familia, me hizo daño a mí, le hizo daño a la iglesia. Aún así, hermanos, no hemos de proceder de esa manera. Este pueblo que se reúne en este lugar y el pueblo de Dios que se reúne en todos los lugares del mundo, hermanos, ha de ser diferente, ha de ser distinto. Si tú reconoces en esta mañana, si tú reconoces que tú sí pecas mucho al hablar mal del otro, que tú añades maldad a las palabras que usas para referirte al otro, si hemos reconocido eso, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya, arrepentirnos, volvernos al Señor. ¿Y cuál es la invitación y la aclaración? Hermanos, ninguno de nosotros va a aprender a arrepentirse bien si no lo hace con la motivación adecuada. Si en el corazón del arrepentimiento no hay un saludable entendimiento del Evangelio, hermanos, arrepentirnos es una cosa muy difícil. ¿Qué es lo que te dice el Evangelio de Jesucristo a ti, hermana y hermano? Que tú eres ¿qué? Que tú eres ¿qué?
¿qué ha hecho Dios al unirte a su Hijo Jesucristo? ¿Quién eres tú? Con relación al juicio que has hecho sobre otras personas, ahora, ¿qué se dice de ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con eso? Eso, Él nos ha perdonado. Él nos ha llamado inocentes, ¿cierto? De todas esas cosas. Y Él ha asumido el costo de toda nuestra habladuría y de todo el veneno que ponemos en nuestra boca. Él nos ha perdonado eso, hermanos, pero en verdad, ¿tú eres consciente de que se ha sido perdonado o no? ¿Eres consciente de que has sido perdonada o no? Si no existe un saludable entendimiento, una motivación correcta para el arrepentimiento, hermanos, lo único que vamos a hacer es profundizar más en la religiosidad y pensar que el pastor Ronald nos estuvo invitando a que simplemente dejemos de hablar mal del otro y yo me voy a esforzar a no hablar ya de mi esposo, o ya no voy a hablar más de mi esposa, o ya no voy a hablar de mi jefe, de mi compañero, yo qué sé, ya no voy a hablar más de eso y voy a empezar a sentirme más tranquilo porque ya hablo menos de él o de ella. Ya me siento como más cerca a Dios y todo lo demás. Hermanos, si esa motivación es la que funciona cuando tú te arrepientes, entonces necesitamos seguir entendiendo el Evangelio. ¿De acuerdo? Nosotros que confiamos en Jesucristo, hemos sido perdonados. Pero nosotros hemos sido perdonados, hermanos, para que la ira ceda su lugar en nuestro corazón, para que ella empiece a moverse y nosotros no nos sintamos tan motivados a hablar tan duramente de los demás. Ya no hay que tener ira. Ya no hay que tener ira. Ya no hay que tener ira. Hermanos, si nosotros tenemos miedo de que esta ciudad, este país se va a volver un 8 y vamos a perder ciertos privilegios que hemos tenido en el pasado, hermanos, y nos damos como esa licencia, ese lugar para condenar y hablar de todo, si nos da miedo, hermanos, Jesucristo, ¿saben qué vino a hacer? A decir, y no solamente a decir, sino a hacer posible que el miedo empiece a ceder en nuestro corazón, que ya no tenemos que tener miedo para juzgar y criticar y ampararnos en ese miedo para hacerlo. No, ya no tenemos que hacerlo. Ni el resentimiento, ni nada de estas cosas. Jesucristo, hermanas y hermanos, vino a darnos vida. Vino a hacernos personas nuevas. Y en serio, Medellín necesita de personas que hablen más sabiamente. Medellín necesita de personas que escriban más sabiamente en redes sociales y en todas esas cosas. Medellín necesita más de estas personas, de este pueblo, que humildemente es capaz de decir lo que tiene que decirle a alguien, reconociendo que yo, mientras digo esto, lo digo teniendo una viga en mi ojo. ¿Sí? Bueno, que así sea, hermanos. Que así sea. Tomemos un segundo ahí para cada uno meditar delante del Señor, de nuestro Redentor. Hermanos, a veces habituamos a decir aquí, ahí mientras tú estás pensando solita y solito, habituamos a decir que por qué no le das un rostro, a ese mandamiento de Santiago: no hables mal de ¿quién? Si tienes muchos en la lista, bueno, coloca varios rostros, no importa, pero no hables mal de ¿quién? Hermanos, yo creo que para muchos de nosotros eso tiene cara de alcalde. Para muchos puede tener el rostro de un presidente.
el rostro del esposo, de la esposa, el rostro del jefe, del hermano en la iglesia. Quizá aún para ti tiene cara de pastor. Habla con el Señor, porque hemos venido no a escuchar una conferencia, hemos venido a escuchar la palabra del Señor y someternos a ella. Hemos venido a correr a Él, quien insiste en que amemos al prójimo, que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que les hagamos el bien. Y con la alta definición en la que has puesto el rostro de esa persona, pídele perdón al Señor. Pidamos perdón, hermanos, por la hipocresía habitual. Y la verdad, nos creemos tan transparentes porque podemos decir lo que pensamos. Hablemos con nuestro Padre y reconozcamos que hemos sido actores, que hemos sido actrices que fingen importarles la ley del amor, pero que, ay, Señor, es verdad lo que tú dices, somos actores. No nos importa suficientemente la ley, amar a nuestro prójimo. Pero Padre, también perdón por querer usurpar un lugar que no nos corresponde. Claro que tú has delegado esas responsabilidades a la iglesia, especialmente, particularmente en nuestro contexto aquí, a la iglesia local, Señor. Tú has delegado autoridad para impartir justicia y juicio al Estado también. Reconocemos eso, pero reconocemos como iglesia que esa autoridad proviene de ti, que tú eres quien la da. Y nosotros no tenemos esa talla. A nosotros no nos da ni esa autoridad ni ese poder. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Y Padre, especialmente esta mañana, danos la alegría de ver a nuestro Señor Jesucristo muriendo por sus enemigos, por personas como yo, detractoras de Él, habladoras de chistes vulgares y chistes acerca de ti, que te menospreciaron a ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por Jesús, por su perdón, por su limpieza, por la rectitud que empieza a transformarnos y hacernos diferentes. Gracias por la santidad del Hijo, en quien estamos siendo transformados. Padre, te rogamos que como iglesia aprendamos a amar a nuestro prójimo, no a hablar mal de él. En el nombre de Jesús.
así sea. Quedémonos ahí, hermanos, en silencio y meditando, y vamos a adorar al Señor y a cantar al Señor.